Hola, exploradores del cosmos. Bienvenidos a Ciencia sin Fronteras, donde cada estrella en el cielo es una historia esperando ser contada. Hoy, nos embarcaremos en un fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, explorando la vida y los descubrimientos de un joven ingeniero llamado Carl Gutte Jansky. Su búsqueda de respuestas sobre el ruido estático en las comunicaciones nos llevó a abrir una nueva ventana hacia el universo: la radioastronomía. Prepárense para descubrir cómo un simple silbido se convirtió en la clave para entender los misterios del centro de nuestra galaxia. Así que acomódense y acompáñennos en esta aventura estelar. Algunos descubrimientos fundamentales en la ciencia han ocurrido sin haberlo esperado. Esto es lo que se conoce como serendipia, y claros ejemplos son el descubrimiento de los rayos X por parte de Wilhelm Röntgen o el de la penicilina por Alexander Fleming. Hoy hablamos sobre otro de estos descubrimientos, que dio comienzo a una nueva rama de la astronomía, abriendo una nueva ventana al cosmos. El protagonista de la historia es Carl Gutte Jansky. Carl se crió en Oklahoma, en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Su padre era ingeniero eléctrico y profesor, e inculcó a sus hijos, a Carl y a su hermano mayor Cyril, su pasión por la ciencia y la tecnología. Carl se graduó por la Universidad de Wisconsin en 1927, pero siguió estudiando para conseguir su título de máster. En este mismo año se realizó la primera llamada telefónica transatlántica, más de 2 décadas antes de que los barcos tendieran los primeros cables que conectaban América del Norte con Europa. A diferencia de las operaciones telefónicas domésticas de la época, que conectaban a las personas mediante cables eléctricos, las primeras telecomunicaciones transatlánticas se transmitían mediante ondas de radio, pero existía un gran problema. La estática interfiere con frecuencia en las llamadas telefónicas de larga distancia, y fue esta estática la que llevaría a un joven Carl Gutte Jansky a una búsqueda que terminó con el advenimiento de una nueva era de la astronomía. En el verano del año siguiente, antes de haber defendido la tesis que le daría el título, Carl pudo entrar a trabajar en los laboratorios Bell, una empresa de telecomunicaciones con sede en Nueva Jersey. Pero por una condición que tenía, desde que empezara sus estudios universitarios, que le afectaba al riñón, se le recomendó que se trasladara a un ambiente más campestre, alejado de la ciudad. Por eso fue enviado a la estación de campo de Holmdel, en el estado de Nueva Jersey. Por aquella época, en los laboratorios Bell estaban interesados en investigar las propiedades atmosféricas y su efecto en las llamadas telefónicas por radio de larga distancia. Querían entender cómo la atmósfera transmitía, absorbía y reflejaba las ondas cortas de radio, ondas electromagnéticas con longitudes de onda de alrededor de 10 o 20 metros. Estas ondas podrían utilizarse, por ejemplo, en comunicaciones de radio transatlánticas, para conectar las estaciones del este de Estados Unidos con aquellas en la zona oeste de Europa. Por su formación, a Jansky le asignaron investigar todas aquellas fuentes de ruido estático para averiguar de dónde provenía la estática que pudiera estar interfiriendo con las transmisiones de teléfono por ondas de radio. Aprovechando los recursos del laboratorio, Jansky convirtió una granja de patatas abandonada en una estación experimental para buscar la fuente de interferencias de radiofrecuencia. Como parte del experimento, construyó una gran antena dirigible que sería capaz de capturar ondas de radio en ese rango de longitudes de onda. Tenía una longitud de unos 30 metros y unos 6 metros de alto. La antena estaba anclada a una plataforma con ruedas para poder girarla, lo que le permitía a Jansky no solo detectar cuándo había estática en las ondas de radio, sino también recibir señales de todas direcciones y, más importante, localizar la fuente de cada señal en función de la intensidad con la que se detectara en cada dirección. Vista por ojos inexpertos, no parecía más que una gran estructura metálica, pero con ella podían recibir transmisiones desde miles de kilómetros de distancia, y como descubriría Jansky pronto, desde incluso más lejos. Al parecer, el montaje de Jansky recibió el nombre cariñoso de carrusel de Jansky entre sus compañeros del laboratorio. Tras varios meses de observaciones, a partir de agosto de 1931 con su antena de carrusel, Jansky se dio cuenta de que habían 3 fuentes principales de ruido estático.
Una eran las tormentas eléctricas cercanas, y otra eran las tormentas eléctricas distantes. Sin embargo, había una tercera fuente que Jansky no había podido desentrañar y solo pudo describir como un extraño silbido débil de radio a una longitud de onda de unos 14,6 metros, o una frecuencia de 20,5 MHz. Tras un año buscando la fuente de este silbido, observó que su intensidad crecía y disminuía cada día de manera periódica. Como primera opción, supuso que provenía de algún lugar de la Tierra. Esto fue décadas antes de que existieran herramientas como los hornos microondas y los teléfonos celulares, por lo que Jansky sospechó que cualquier estática provenía de líneas eléctricas o de la atmósfera terrestre. Sin embargo, para mayor confusión, el silbido constante a veces desaparecía cuando Jansky giraba la antena, descartando las líneas eléctricas, y a veces aparecía cuando no había tormentas eléctricas en el horizonte. Una vez que Jansky agotó las explicaciones terrestres para la estática, comenzó a buscar otras posibilidades más lejanas. Su segunda opción fue el Sol. En aquella época ya se sabía que el Sol podía emitir luz más allá de la parte visible del espectro, como luz infrarroja o ultravioleta, por lo que no era descabellado pensar que pudiera emitir también en ondas de radio. Sus primeros meses de observaciones mostraron que el misterioso silbido seguía la dirección del Sol, venía del este al amanecer, del sur al mediodía y del oeste al amanecer. Pero, a medida que pasaban un par de meses más, el silbido ya no estaba perfectamente alineado con el Sol. 6 meses después de las observaciones de Jansky, el silbido de radio provenía directamente del lugar opuesto a la ubicación del Sol en el cielo. La hipótesis de Jansky se desmoronó. En ese momento, Jansky supo que la estática no era terrestre y se dio cuenta de que tampoco podía provenir del centro del sistema solar. Jansky se negó a darse por vencido. Si están disfrutando de este video y les está resultando útil, no olviden darle un like y suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ustedes. Déjenos un comentario abajo con sus pensamientos o preguntas. Y ahora, sigamos con el contenido. Sin embargo, durante los siguientes meses, vio como el punto de máxima intensidad de la señal iba alejándose lentamente del Sol. Jansky se dio cuenta también de que el ciclo no era exactamente de un día, sino que era más bien de 23 horas y 56 minutos. Tal y como le hizo ver un colega astrofísico, este es exactamente el periodo de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas. Los 4 minutos de diferencia entre este periodo y la duración de un día surgen del hecho de que la Tierra recorre parte de su órbita alrededor del Sol cada día. Al avanzar ese mínimo porcentaje, necesita girar un poco más para que el Sol vuelva a ocupar la misma posición que ocupaba cuando se empezara a contar. Al estar tan lejos las estrellas en comparación al Sol, su posición apenas cambia con el tiempo, y podemos, a efectos prácticos, considerarla fija, excepto para las estrellas más próximas al sistema solar. Después de más de un año de anotar las horas y las coordenadas del silbido, Jansky estudió minuciosamente los mapas estelares, con la esperanza de encontrar otra posible fuente celestial para este ruido estelar. Los mapas mostraban que el origen del silbido se alineaba con la constelación de Sagitario en el centro de la Vía Láctea. A diferencia del Sol, que se alineaba con la estática solo algunas veces, el centro galáctico se alineaba constantemente con el silbido después de repetidas mediciones en diferentes momentos del año. Gracias a estos datos, Jansky llegó a la conclusión de que la señal que había detectado provenía de la constelación de Sagitario, de la dirección en la que se encuentra el centro de la Vía Láctea. Quedaba por descubrir qué había en esa región del cielo que emitiera ondas de radio. Si fueran las estrellas situadas en esa dirección, significaría que el Sol, en principio, también debería emitir ondas de radio, cosa que no se había observado. Jansky propuso que debía ser el gas interestelar, concretamente las partículas cargadas que contuviera. Hoy sabemos que la contribución principal viene de lo que conocemos como Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que habita el centro de nuestra galaxia, y concretamente el disco de acreción que crece a su alrededor.
Con su descubrimiento fortuito, Karl Jansky dio comienzo a la radioastronomía, que no solo nos permitiría estudiar la región central de la Vía Láctea, sino también otros fenómenos tan importantes como el fondo cósmico de microondas, púlsares o cúmulos galácticos. Jansky publicó sus resultados en Nature en 1933, y su descubrimiento accidental de ondas de radio provenientes del centro galáctico se hizo público rápidamente. El descubrimiento incluso apareció en la portada del New York Times el 5 de mayo de 1933. Pero tan rápido como el silbido de la radio llegó a los titulares, el entusiasmo en torno al descubrimiento se apagó. Como Jansky había resuelto el misterio del silbido, Bell Labs le asignó un proyecto diferente. Como empresa de telefonía ansiosa por establecer un punto de apoyo en las telecomunicaciones transatlánticas, Bell Labs no vio más observaciones de radio del centro galáctico como una inversión inteligente. Jansky presumiblemente estaba decepcionado con esta decisión. Incluso después de que el proyecto terminara, continuó pensando en el ruido de las estrellas y presentó ideas adicionales sobre el tema en una conferencia en 1935. Incluso los astrónomos profesionales no se sintieron atraídos por las observaciones de radio del espacio exterior de inmediato. Si bien la comunidad astronómica postuló durante mucho tiempo la radiación en todas las diferentes longitudes de onda de la luz, incluidas las longitudes de onda de radio, la detección y el estudio reales de tales ondas de radio eran desconocidos, tanto que los astrónomos de carrera no querían arriesgar sus carreras al hacerlo. Posteriormente, en 1937, el ingeniero norteamericano Grote Reber desarrolló el primer radiotelescopio parabólico, capaz de dirigirse al lugar donde se quería observar. Con ayuda de este instrumento, Reber publicó en los años 40 su primer mapa de lo que identificó como la Vía Láctea. En relación con la técnica experimental que utiliza la radioastronomía, el científico comentó que el universo se observa gracias a la electromagnética, es decir, usando líneas espectrales que permiten detallar objetos cósmicos como las nubes, los discos alrededor de los agujeros negros, los átomos y las moléculas que se mueven por el principio general de la energía. Esas líneas son como una especie de huella dactilar. Se pueden ver todos los elementos químicos que contienen los objetos del universo, así como sus moléculas. Se detecta la radiación y se hacen mapas del cielo con radiotelescopios. De acuerdo con el experto, existen 3 tipos de radiotelescopios: los que tienen un solo plato con una sola antena, como el Gran Telescopio Milimétrico, en Puebla, que cuenta con un diámetro de 50 metros y que observa las ondas milimétricas más grandes del mundo. Hay radiotelescopios para un solo propósito conocidos como satélites, que se ubican en los lugares más recónditos de la Tierra y leen la radiación cósmica de fondo. Y también existen los radiointerferómetros, arreglos de telescopios que se conectan electrónicamente como uno. Es este tipo de telescopios el que más usamos en la UNAM. Entre los descubrimientos más importantes que ha dado la radioastronomía, se encuentran 4 que han recibido premios Nobel en la materia. Uno de ellos, el del científico Martin Ryle, quien en 1974 recibió este galardón por la técnica de síntesis de apertura, también llamada radiointerferometría, que consiste en conectar varias antenas para que funcionen en conjunto como si fueran una sola, mediante cables de fibra óptica, y lograr generar imágenes gracias a los datos procesados en una supercomputadora, como es el caso del telescopio ALMA, el más poderoso en la actualidad. Otro de los grandes temas de la astronomía, de acuerdo con el físico mexicano, es el estudio de radiación cósmica de fondo, o CMB por sus siglas en inglés, que ha ganado 2 premios Nobel. Galván Madrid puntualizó que la investigación de la radiación cósmica de fondo ha sido muy prolífica a partir del año 2000. Se generaron nuevos telescopios como el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, que permitió medir con más detalle el contenido de la energía en el universo. Gracias a ese estudio, uno puede decir que el universo está formado por el 70% de energía oscura, que todavía no sabemos qué es, pero vemos sus efectos en la estructura del cosmos. Tiene el 5% de materia ordinaria, es decir, de lo que vemos como gas,
estrella o galaxias, y 25% de materia oscura, que no es lo mismo que energía oscura, tiene atracción gravitacional, pero no se ve. Entre los avances que se han generado con el desarrollo de nuevos instrumentos para el estudio de la astronomía, también se encuentran las observaciones al respecto de las estrellas de neutrones, los agujeros negros, las enanas blancas, así como los agujeros negros supermasivos. Y recientemente se logró la observación directa del horizonte de eventos alrededor de un agujero negro supermasivo en nuestra propia galaxia, y el de la llamada M87, con del radiotelescopio Event Horizon Telescope. El legado de Karl Jansky es monumental. Su descubrimiento no solo abrió una nueva ventana al cosmos, sino que también sentó las bases para una disciplina científica que ha revolucionado nuestra comprensión del universo. La radioastronomía ha permitido a los científicos estudiar fenómenos que antes eran inalcanzables, y ha contribuido a descubrimientos que han recibido premios Nobel. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que detrás de cada destello hay una historia esperando ser contada. La historia de Karl Jansky es un recordatorio de que, a veces, los mayores descubrimientos surgen de la curiosidad y la perseverancia, incluso cuando se busca algo tan mundano como el ruido estático. En el vasto universo, siempre hay más por descubrir, y cada pequeño silbido podría ser la clave para desentrañar los secretos del cosmos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre la ciencia y el cosmos. Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que abordáramos. Hasta la próxima. Sigue curioso y nunca dejes de explorar el mundo que te rodea.